días, mi nombre es Juan Categui. En este apartado vamos a hablarles sobre transmisiones flexibles. Las transmisiones flexibles surge de la necesidad de querer transmitir una carga de un punto a otro, como pueden ver en este esquema, de un punto a otro, pero a distancias relativamente grandes en comparación con engranajes que bien sabemos que transmiten potencia pero a distancia corta. ¿Verdad? Las transmisiones flexibles se clasifican o tienen subtipos por cadenas, por cables o por bandas. Una de las características de las transmisiones flexibles es que por su distancia relativamente grande entre un eje y el otro eje, es que absorben cargas y absorben la vibración, por ejemplo, en comparación con los engranajes. Ahora bien, sabemos que existen transmisiones flexibles por cadena. Estas transmisiones flexibles por cadenas son mucho más eficientes. Se utilizan cuando necesitamos mover carga de modo eficiente y en cargas relativamente elevadas. Entre las transmisiones flexibles por cadena tenemos las cadenas por rodillo. Estas cadenas por rodillo son las más comúnmente usadas, ¿verdad? Más comúnmente usadas, y a veces lo podemos visualizar en una cadena de bicicleta, comúnmente y básicamente en una cadena de bicicleta. También tenemos las cadenas por casquillos. Estas son sus características, estas que son mucho más ligeras y mucho más baratas. Si queremos buscar mover hacer el movimiento de un elemento mecánico de forma menos costosa, utilizamos las cadenas por casquillo. Ahora tenemos las cadenas por tracción. Este es utilizado como para mover cargas en máquinas transportadoras, ¿verdad? Es decir, cuando necesitamos mover una carga de modo traccional. Esto se utiliza, como lo dije ahorita, cuando queremos mover cargas traccional y cuando necesitamos velocidades entre, por ejemplo, desde 2 hasta 4 metros por segundo. Ahora bien, como ya sabemos que tenemos una transmisión de potencia flexible por cadenas, también tenemos una transmisión de potencia flexible por bandas. En comparación de esta, es que las transmisiones de potencia flexible por banda es que causan deslizamiento, hay un deslizamiento, eso es una de sus características, y no es tan eficiente como la de cadena, ya que como existe un deslizamiento, puede haber una variación en la relación de velocidad de la misma. Entre ellas tenemos las bandas planas. Generalmente las planas son las más utilizadas y las más comunes, el cual ellas están hechas de una tela impregnada de caucho. Las características de las bandas planas, ¿verdad? Es que la distancia entre centro de eje y eje pueden ser grandes. Como de esquema podemos dibujar en la sección transversal de una banda plana de esta manera. De esta manera. Transversalmente se ve de esta manera. Es decir, que esta es la sección transversal. Como ya bien dije anterior, estas son las más utilizadas hoy en día en las industrias. O depende. O sea, yo puedo utilizarla cuando necesito trasladar carga de distancias relativamente grandes. También tenemos otro tipo de bandas, que es las bandas en B, o que su esquema transversal o su sección transversal se caracteriza de esta manera, ¿verdad? En B, la sección transversal.
Esta también está hecha de telas y cuerdas generalmente de algodón, ¿verdad? Impregnada de caucho. A diferencias de las correas planas, la banda en B, como está aquí ubicada la sección transversal, pueden trabajar con poleas mucho más pequeñas, ¿verdad? Y cuando necesitamos trasladar una carga a otro lado, pero con una distancia mucho más corta. También tenemos las bandas enlabonadas en B. Este tipo de bandas tiene la ventaja que pueden abrirse en cualquier punto y ajustar la longitud, quitando algunos de los eslabones, como pueden ver, como esta cadena. Pues esta tiene ese ejemplo que puedo quitar estos eslabones y las puedo ajustar a mi conveniencia, el cual es uno de los parámetros dentro de una organización o dentro de mantenimiento es muy necesario. Entonces, ya que puedo ajustarla mediante el plazo transcurrido, entonces elimina la necesidad en la instalación de hacerle un ajuste, el cual esto simplifica mucho menor tiempo a la hora de instalarlo y mucho menos costoso. Digo que es mucho menos costoso porque también elimina la necesidad de estar ajustándolo en cada mantenimiento preventivo que se le vaya a hacer a la máquina. Y también es mucho menos costoso porque disminuye el inventario de correas o bandas que podemos adquirir en una organización a nuestra conveniencia. Es decir, que no debe comprar muchas bandas, podemos comprar una sola y la podemos ajustar a nuestro gusto. Uno de los materiales recomendados aquí a la hora de diseño, cuando queremos diseñar una transmisión flexible, son los cueros. ¿Por qué el cuero? Porque ellos contienen un coeficiente de fricción de 0.4. Muy buen coeficiente. También tenemos los poliamidas. Este tipo de material también se utiliza a la hora de diseño cuando en las transmisiones flexibles porque este contiene un coeficiente de fricción mucho más elevado que es de 0,5 y el uretano que es de 0,7. Es decir, tenemos que buscar material a la hora de diseñar estos materiales con un coeficiente de fricción elevadamente o relativamente alto, ya que la fricción nos permite a que el elemento se deslice lo menos posible para evitar pérdidas de potencia. Lo que se requiere a la hora de diseño, ¿verdad? A la hora de diseño de estos tipos de transmisiones flexibles, es que tenemos que tomar en cuenta qué deslizamiento va a tener, también a qué velocidad va a girar esta transmisión, dependiendo del motor o el generador que se le vaya a aplicar. La longitud de la correa, es decir, que necesitamos saber a la hora de diseñar esto, de qué distancia voy a necesitar para trasladar una carga de un punto a otro. Es un parámetro que debemos saber primordial para así diseñar la longitud de la banda o la longitud de la cadena o la longitud del cable. También tenemos que saber, dependiendo del torque del motor, a qué tensión va a estar sometido. Entonces, eso es en las bandas, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta todos esos parámetros en las bandas. Ahora tenemos que tener en las cadenas, tomar mucho en cuenta a la hora de diseñar es la potencia nominal y la relación de transmisión que va a tener. Ahora bien, nosotros también existen transmisiones por cable, pero como este tipo de transmisiones no es muy empleado en la industria, no voy a entrar en detalle. Voy a entrar en detalle solamente en transmisiones flexibles por cadena y por banda, que es la más utilizada y es lo que más nos conseguimos en la industria. Ahora bien, para conclusión, tenemos que tener en cuenta a la hora de diseño, a qué va a estar sometido estas transmisiones para poder así
sacar un análisis de qué transmisión nos puede servir, ya sea ya sea por cadena o ya sea por banda. Generalmente las transmisiones de cadena son las más eficientes, ya que ellos no existen pérdida de potencia, ya que no se deslizan no se desliza con el engranaje en este caso, pero que tomar en cuenta que las organizaciones hoy en día no buscan eficiencia, pero también buscan menos costos. Es por ello que también existen las transmisiones flexibles por bandas. Ya que sí, podemos decir que sí existe un deslizamiento y hay una pérdida de potencia, pero la hora de equilibrio es mucho más barata. Bueno, esto ha sido todo. Buenas.